Bueno, acá un poco es el título, entonces ya sí de la presentación del día de hoy, los riesgos laborales en la tarea docente y prevención de ellos. Acá están nuestros nombres, ¿verdad? La doctora Fabiana Carvajal, la doctora Sandra Pérez Ceruzzi, que hoy no se pudo conectar, el compañero Rodrigo Renaud, el técnico prevencionista ingeniero, y bueno, la licenciada Magíter Romina Laguna, que como les decía, está por allí conectada, ahora, ella se va a presentar también, que es especialista en psicología del trabajo y de las organizaciones, y bueno, yo, Leticia Reboa, también especialista en salud ocupacional, que estamos dentro de la Dirección Sectorial Salud trabajando en las dos partes, en realidad, no solo en el Departamento de Salud y Seguridad Laboral, sino que también en la parte de juntas médicas y todo lo que tiene que ver con la gestión médica que también hacemos, del departamento médico. ¿No? Una organización novedosa a la interna de la ANEP, tratando de dar los primeros pasos en términos de poner el foco en la prevención de los riesgos laborales bajo una mirada sistemática, de alguna forma. No por, sí, Perdona, y una mirada preventiva, ¿no? exacto. Bueno, esto lo decía yo, ¿no? Introducimos con esta frase que es del libro del UNESCO, que se realizó un estudio en el año 2007, y el profesor Fernando Tomasina es un doctor especialista en salud ocupacional y también de la administración de los equipos de salud, fue profesor grado 5 de la Cátedra de Salud Ocupacional, que se jubiló el año pasado, y Levin es otro sociólogo también que trabaja junto con la facultad cuando hicieron esto. Lo que nombraban ellos ya en el año 2000, fíjense, y en esos estudios que se vienen realizando hace años en las tareas docentes, la complejidad que tiene esta tarea, y más en nuestro ámbito, ¿no?, público, donde las condiciones y las demandas de trabajo en la educación es muy compleja. ¿Por qué? Porque no solamente está el significado de la educación para el desarrollo, la importancia de las sociedades, ¿verdad?, de tener una buena educación, sino que también abarca en lo que nosotros hablamos los trabajadores que trabajan con sujetos, o sea, donde nuestro objeto de trabajo, al igual que nos pasa a nosotros en la salud, trabajamos con personas, o sea, trabajamos con un sujeto de trabajo, y eso complejiza mucho más, en este caso porque son menores, porque además del menor, ustedes van a tener que actuar a nivel social, con los padres. Entonces, el trabajo del docente tiene muchas relaciones. Tiene el trabajo entre el docente con el alumno, el docente con otro docente, el docente con los padres, el docente con las autoridades, la dirección del centro, la inspección. Entonces tienen como mucha articulación y eso es con toda la comunidad, ¿verdad? Cuando hacen actividades donde invitan al resto de la comunidad o comparten. Entonces, por eso es muy compleja las relaciones humanas en sí, o sea, el intercambio con otros humanos y otras personas, digo, y bueno, y a su vez en el tema de ustedes, todos los que articulan, ¿no? Así que bueno, eso es como de introducción y estuvimos acá con datos estadísticos, ¿no? También un marco conceptual, nos dijo ahí con la Carvajal. Bueno, según la UNESCO, la OIT define el trabajo docente, que es reconocido como una de las ocupaciones de mayor complejidad ergonómica, emocional y social a nivel mundial. Las condiciones de trabajo abarcan el conjunto de dimensiones sociales, personales, convergen en los entornos laborales y tienen efectos explícitos o implícitos en el rendimiento. Estas son todas definiciones de la UNESCO. ¿Qué incluyen las condiciones de trabajo? Incluyen el entorno físico del aula, las relaciones interpersonales, más o menos lo que ya habló la colega previamente, la carga del trabajo, las condiciones organizacionales, los factores culturales, institucionales, todo esto hacen al quehacer y lo que se llaman las condiciones, y que nosotros le llamamos CIMAT, condiciones y medio ambiente de trabajo. Eh, para entender un poco el tema, la salud ocupacional, ¿cuál es el objetivo de la salud ocupacional? El proceso enfermedad es muy dinámico, el proceso de salud es dinámico, el proceso de trabajo también es dinámico, entonces esa interrelación que existe entre el proceso de salud, enfermedad y el proceso de trabajo es el objetivo de estudio de la salud ocupacional. Uno de los objetivos de la salud ocupacional es identificar los riesgos laborales en todos los ámbitos, en todas las ocupaciones, en todas las tareas. Entonces, nosotros ahora vamos a traer la clasificación de la OIT de los riesgos laborales para los docentes.
¿Cuáles son esos riesgos laborales que se pueden identificar mayormente? Son los riesgos psicosociales, como hablamos hace un ratito, que es el 85%. Después tenemos el riesgo ergonómico, que tienen que ver con la postura, con la voz, el permanecer de pie muchas horas, o a su vez al permanecer muchas horas sentado también de frente a una computadora trabajando, corrigiendo, todas las tareas que implican también estar frente a una pantalla. El riesgo biológico, eso quedó más que demostrado en la pandemia, cuando el COVID, pero esto lo ven ustedes a diario, en las epidemias de gripe, en las de gastroenterocolitis, cualquier otro evento emergente que surge de alguna infección que puede surgir durante el año. El riesgo físico, en el riesgo físico tenemos en cuenta el ruido, después lo que tiene que ver con el microclima, la temperatura, la humedad, la iluminación, y después el riesgo químico. En el trabajo docente también uno está expuesto también a productos químicos, por ejemplo, en los laboratorios, también los docentes de talleres, en la UTU, por ejemplo, es donde se puede ver más el riesgo químico. Si también puede ser, por ejemplo, un producto de limpieza, un riesgo químico, que también uno puede estar en contacto, pero bueno, dentro de esos ítems, como por ejemplo profesores de taller, son los que están más expuestos a un riesgo químico. La NIOSH clasifica la docencia como un trabajo de alta demanda cognitiva, emocional y física, y los principales riesgos. Esto se repite, ¿no? La clasificación de la OIT y la NIOSH, ¿cuáles son los principales riesgos dentro de la docencia? El riesgo psicosocial, el riesgo económico, el riesgo biológico, el riesgo físico y el riesgo químico. Eso para ver que en todos lados, a nivel mundial, la clasificación de riesgo docente se mantiene, ¿no? Es la misma para todo internacionalmente, digamos. Ahí va, está como reconocido en todo el mundo, ¿no? Ahí está. Y bueno, y ahora volvemos a los porcentajes, ¿no? Entre los riesgos psicosociales, un 85% de prevalencia. Estos son todos datos de la OIT. Dentro del riesgo psicosocial podemos encontrar que si bien después más adelante lo vamos a profundizar, el estrés laboral, el burnout, el acoso, acá dice la violencia escolar, pero nosotros nos digo, la violencia escolar nos referimos a la violencia no solamente escolar, sino a la violencia de centros educativos, que puede ser hasta una violencia en la comunidad, ¿no? Que también puede afectar lo que tiene que ver el centro educativo implícitamente, digamos, ¿no? El riesgo ergonómico, la patología de la voz, patología de columna, de miembros superiores, el tiempo prolongado de pie que tienen que estar, eso puede traer también consecuencias de insuficiencia venosa, patología de varices, digo, dentro de los riesgos que tenemos. Después el riesgo biológico, que ya lo hablamos, que es mayor en el semiprimaria porque el contacto muchas veces es más cercano, se necesita muchas veces cambiar a los niños, levantarlos, llevarlos al baño, entonces se ve que, por ejemplo, las gripes y esas enfermedades infecciosas se ven más que nada en docentes de primaria por el hecho de que tienen que estar en un contacto más cercano con el alumnado. Y después, como hemos visto, un 55% del riesgo físico, que es el ruido. Dentro del riesgo físico, nosotros acá vemos el ruido, después la temperatura, iluminación y ventilación. Eso entraría en lo que nosotros en la salud ocupacional lo como clasificamos como el microclima laboral y en el que nosotros nos encontramos insertos. Y después el riesgo químico, el polvo de la tiza, por ejemplo, que ya está casi en desuso. Yo no sé si todavía existen docentes que están usando la tiza, pero supongo que sí. Y después, bueno, todos los otros productos químicos que había hablado anteriormente. Esos porcentajes que se plantean es cuánto influyen en la salud docente, ¿no? Se entendió aproximadamente, o cuánto están presentes dentro de los lugares de trabajo a nivel de la organización internacional, que como vamos a ver los distintos contextos del trabajo, pueden hacer que en realidad haya más o menos de uno del otro, ¿no? Bueno, abordamos los riesgos, una referencia, aquí teníamos la imagen es que todos creo que podemos dimensionar ese escenario de caos y sobreexposición a distintas condiciones, pero volvemos a reforzar esta Está un idea. pájaro volando. Sí, Dentro de la hasta clase se le un ave, seguramente a más de uno le haya pasado en alguna oportunidad o alguna otra vez. No, simplemente para reforzar esta idea de que
teniendo al funcionario, en este caso, hoy nos enmarca la tarea docente, claramente hay riesgos asociados al desempeño de la actividad, algunos que tendrán que ver con algunas causas y otros que tendrán que ver con otros, pero en cualquier caso partimos de la base de que los riesgos son inherentes a las tareas por distintos motivos. Y esto ocurre en la tarea docente y ocurre en realidad en cualquier otra actividad laboral. Los riesgos son propios de las actividades laborales. Hay un gran objetivo, Fabiana recién comentaba algunas grandes consideraciones o lineamientos, objetivos en términos de la salud en el trabajo. Bueno, desde el punto de vista del resto de las disciplinas vinculadas a la prevención de riesgos laborales, también van orientadas a evitar el impacto negativo sobre la salud de los trabajadores. Muchas veces lo que no se puede lograr pasa por la eliminación de esos riesgos, por lo que decíamos, porque son riesgos propios del desarrollo de la actividad, son propios de las condiciones en las cuales se desarrollan las tareas. Pero sin duda se podrán extremar esfuerzos y aunar de alguna forma los recursos para fortalecer el control de esos riesgos y desarrollar las actividades dentro de un escenario de un control relativo de la presencia de esos riesgos justamente para evitar el impacto en la salud. En términos concretos, hoy hacíamos referencia a la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, que de alguna forma brinda, desarrolla lineamientos a partir del estudio, de la casuística también, de lo que ha ocurrido en la historia del mundo del trabajo y de alguna forma pauta y orienta a los países a regular, a poner el foco de la atención en determinadas temáticas. En Uruguay tenemos también una referencia técnico-legal, que es el decreto 406 del año 88. Fíjense que tiene un montón de años esta regulación y aún sigue vigente. Bueno, hay algunos proyectos allí de dar una nueva mirada, pero la realidad es que tenemos un decreto vigente que ya en el año 88 ponía el centro de atención en establecer algunos estándares en términos de garantizar condiciones de los espacios de trabajo. Allí hay referencias al ruido, por ejemplo, en términos de niveles de exposición sonora, la realidad que si pensamos en el ruido, bueno, el ruido puede ser muy variable a lo largo de una jornada de trabajo, habrá momentos más álgidos en una cuestión emotiva o de exposición dentro de un aula, pero también habrán fuentes recurrentes. Pienso en instalaciones particularmente donde la exposición al ruido represente en sí mismo una complejidad durante el desarrollo de toda la jornada. Bueno, claramente hay distintos escenarios y van a meditar una distinta mirada en términos de controles, pero es un factor de riesgo presente y que claramente amerita poner la atención hacia allí. Si pensamos en el ruido, podemos pensar obviamente en las condiciones del aula o podemos pensar en otras fuentes de emisión, de generación, pero en cualquier caso lo que no podemos desestimar es el impacto potencialmente negativo sobre la salud de los trabajadores. Si pensamos en la humedad, si pensamos en la temperatura, si pensamos en otras condiciones que hacen a los entornos de trabajo, pensemos en la ventilación que también destacamos, bueno, también hay una referencia en qué estándar, en qué rangos la temperatura de un espacio de trabajo debería garantizarse, en qué presencia la humedad relativa, por ejemplo, debería garantizarse, qué cantidad de ventilaciones a promover, flujos, ¿sí? de aire renovado deberían garantizarse. Nuestra normativa no escapa, no omite de alguna forma estándares que de alguna forma tienen por objetivo garantizar un mínimo de condiciones asociadas a los entornos de trabajo. Y así podríamos seguir con la iluminación, podríamos seguir también con los elementos vinculados al reposo, al puesto de trabajo, superficies, mesas, asientos, pasillos, etcétera, etcétera, altura de los techos. La realidad es que en Uruguay tenemos mucha regulación vinculada a las condiciones que deben reunir los espacios de trabajo. No es por falta de regulación que muchas veces un entorno laboral carezca de condiciones, ¿sí? Tienen que ver seguramente con un montón de variables, pero en Uruguay tenemos mucho regulado y esto también es un gran elemento para de alguna forma trabajar en ese control a mediano y largo plazo, seguramente en cuanto a las condiciones
de los espacios de trabajo. Hoy en día, si pensamos en nuevas instalaciones, nuevos centros de estudio, nuevos centros de trabajo, la realidad es que estos nuevos edificios ya se piensan, se diseñan y se conciben con esa mirada, ¿sí? Con una mirada de garantizar la espacialidad en función de la cantidad de personas que van a estar dentro de un aula, por ejemplo, o dentro de una oficina, que el mobiliario reúna ciertas características, que esos espacios tengan X cantidad de ventanas para favorecer y complementar la iluminación artificial con fuentes de iluminación natural, y la ventilación, elementos de climatización, pero la realidad en la órbita de la NEP es muy diversa, sigue siendo muy dinámica aún, muchas veces, no sé, pensemos en una mudanza eventual en tu centro de estudio, aquí en Montevideo pasó hace escasas semanas, en las cuales un edificio escolar, un liceo tuvo que mudarse en la inmediatez para el inicio de clases porque hubo un impacto que nada tenía que ver la NEP, me refiero a un proceso de construcción en un predio lindero que impactó negativamente las instalaciones. Bueno, ahí hubo que salir a buscar un centro de estudio que quizás ese espacio no reuniese las condiciones mínimas indispensables pensando en la regulación, que habrá que trabajar en el control. Pero digo, la realidad de la NEP es muy diversa. Sin duda, si pensamos en nuevos edificios, van orientados ya con cierto estándar en cuanto a garantizar condiciones de trabajo, que es un poquito el foco de este tramo de la presentación. Bueno, avanzamos. Y antes que de seguir, que Rodrigo hablaba del decreto 406 del 88, hay numerosa normativa a nivel país en lo que respecta a los servicios de salud y seguridad en el trabajo, y como que el más resalta es el decreto 127 del 2014, donde se obliga a todos los lugares de trabajo a contar con un servicio de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, en estos servicios lo que tienen como objetivo es ahondar en esto, ¿no? En lo que tiene que ver con la salud ocupacional como desde un enfoque preventivo y de promoción de salud. Ese es uno de la tanta normativa, el decreto 127, el 406, que nosotros no lo detallamos ahora en esta diapositiva, que existe en nuestro país que regula con respecto a lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo. Sí, justamente para fortalecer y considerar esa mirada de la prevención, entendiendo los legisladores, lógicamente, de que los riesgos son parte del desarrollo de la actividad laboral y es necesario que las organizaciones cuenten con esa mirada técnica, científica, para pensar los controles vinculados a los riesgos presentes. Nosotros, para aclarar esto de los riesgos, los estamos separando así en grupos para poderlos explicar mejor y entenderlos mejor. Pero hay que entender que todo esto pasa a la vez, ¿está? O sea, no es que está por un lado el riesgo psicosocial, después lo biológico. Sí, y pensemos está todo interrelacionado. pensemos todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? en las barreras, en términos físicos, es complejo encontrar una barrera que limite los riesgos del trabajo a los riesgos que nos Son exponen, ambientales. claro, en la calle, en nuestro hogar. O sea, no es que dejamos los riesgos de lado, por ejemplo, a la hora de pensar lo que nos pasa en nuestra vida y cuando llegamos al trabajo. Claramente hay una conexión. La organización de la información tiene por fin poder abordarla de manera sistemática, en términos concretos. Y nosotros hablamos mucho de la Organización Internacional del Trabajo y dentro de las definiciones van a ver, porque bueno, Uruguay es un país que ratifica todos los convenios internacionales a través de la OIT, como decía, el 127, que es el decreto que nombraron recién, lo que tiene que ver con el convenio 155, que está aquí nombrado, dentro de también la salud y seguridad en el trabajo. O sea, Uruguay es un país que es de los que ratifica todos los convenios internacionales con la Organización Internacional del Trabajo. Por eso los traemos siempre como tema estas definiciones o estos porcentajes, que hay que tener presente que son definiciones generales y a nivel, como le decía, de todos los trabajos, ¿no? Ahondando un poquito en cada uno de estos riesgos que ya nombramos al principio, las enfermedades, el riesgo biológico y las enfermedades, como dijimos, que aparecen en nuestro lugar de trabajo, tienen que ver con el tema de las enfermedades respiratorias, todo lo que hablamos de esta época del año. Hoy justo es un día muy frío, ¿verdad? Empiezan a verlo el frío y bueno, también el tema de la vía de transmisión, los espacios cerrados con poca ventilación,
De ahí vamos a ver que esto quedó un poco con el COVID, pero la idea es que más allá de que el COVID sigue estando, además están todas las gripes y todo esto que genera también malestar, que también genera mortalidad, porque si agarran a una persona muy mayor con un estado gripal también puede terminar mal. Entonces siempre recordamos lo mismo que se hacía para el COVID, es como que la gente se olvidó y ya, por ejemplo, si alguien está con fiebre o está con tos, no tiene que ir al trabajo, tiene que quedarse en su casa, llamar al médico, usar tapabocas si está con mucha secreción, con tos, ventilar, dejar una rendijita abierta de las ventanas, de la puerta, que circule el aire en los recreos, ¿verdad? O cuando se abre, ¿para qué? Para que ventile justamente para ese cambio de aire, porque las enfermedades infecciosas se enferma uno dentro del salón y van a empezar a caer todos, ¿no? Eso es sí porque no hay circulación de aire y no hay ventilación. Lo mismo pasa con otros virus, como los gastrointestinales, que allí la transmisión es más bien fecal-oral, o sea que hablamos a través de las manos y el lavado de manos. Entonces ahí también es un hábito que se perdió un poco cuando el COVID, que, mucho lavado de manos, el alcohol en gel y otros virus, y de repente, no se ten en cuenta esto, las gastroenterocolitis que también se transmiten por lavado de manos, y sobre todo en los niños más pequeños, como decía, educación inicial, donde todavía no controlan bien el hábito de higiene, o no se lavan las manos o se las lavan muy mal. Entonces, ahí está el tema de que a veces son los docentes, como decíamos, en educación inicial, los que más tienen el riesgo biológico por el contacto allí más directo con los niños. ¿Por qué? Porque son 30 niños, 20 niños y en la exposición directa. Las infecciones de piel y mucosas, también hay casos y temporadas cerca de la primavera, el tema de la varicela, la pediculosis, el impétigo, la conjuntivitis, el sarampión. Acuérdense que ahora hace poco estaba el tema del sarampión y nuevamente se pidió las vacunas del sarampión como medios de prevención. Está la vacuna no solo la antigripal, como decíamos, la hepatitis B, la varicela, la antitetánica. Son vacunas que los docentes siempre están dentro del grupo de riesgo para darse. Si ustedes ven, cuando empiezan las vacunas, se habla de personal de salud, docentes, policías, bomberos, o sea, todos los que tenemos contacto directo con personas, donde nuestro objeto de trabajo, nuevamente les decía, es el sujeto, somos grupos de riesgo para todas las infecciones y riesgos biológicos. Por eso la vacunación en los docentes es tan importante para prevenir estas otras infecciones y las epidemias que, como decíamos, aparecen en los lugares de trabajo. En cuanto al riesgo químico, que es otra de los riesgos, ahí Rodrigo también les va a explicar un poquito de lo que hablamos nosotros como riesgo químico. Sí, lo mismo. El riesgo químico en términos concretos, lo que es importante poder precisar es que hay entornos claramente donde el desarrollo de la actividad tiene mucho que ver con la presencia de estos agentes químicos. Y ahí podemos pensar en los laboratorios, ¿sí? En los cuales se manipulan sustancias, se desarrollan preparados, se descartan residuos o restos de sustancia. Y allí claramente la manipulación de la sustancia es el objeto de la tarea en términos concretos, ¿sí? Allí podemos identificar la presencia concreta de la manipulación del agente químico, pero el agente químico en realidad está presente en el día a día de forma rutinaria, que quizás no lo tenemos nosotros precisado, identificado, pero allí está. La limpieza de los espacios se promueve por medio de complementar distintos agentes químicos. Y esos agentes químicos, en definitiva, terminan sobre las superficies de trabajo, mesas, escritorios, pantallas, teclados, mouse. Pensemos en pizarra, pensemos, perdón, tranqui, pensemos en los propios pisos, pensemos en los servicios sanitarios, o espacios en los cuales se manipulan alimentos con una finalidad de desinfección y limpieza, con una finalidad de limpieza y desinfección, esos productos químicos son lógicamente manipulados. Las personas que manipulan estos productos químicos podrán estar expuestos, pero potencialmente también al resto de los usuarios de las instalaciones. Entonces, allí podría bien darse quizás algún grado de intoxicación al entrar en contacto con la sustancia o al estar presente en un ambiente. Hay personas con distinto grado de tolerancia, ¿sí? A la presencia de agentes químicos en el ambiente que pueden manifestar alguna reacción. Yo recuerdo algún caso de un docente simplemente ingresando al baño,
y descompensándose por la presencia del agente químico del cloro aromáticamente allí en el baño. No era que estaba infectado de cloro, pero bueno, el grado de reacción de estas personas frente a la sustancia claramente es distinto. Y es lógico que distintas personas tengan distinta tolerancia a estos productos. Bueno, otra cuestión muy presente en términos del agente químico tiene que ver también con el desarrollo de la actividad en determinados talleres. Podemos pensar particularmente en el escenario de primaria, sí podemos pensar particularmente en el escenario de la Dirección de Educación Técnico Profesional, la UTU, donde tiene cursos en los cuales las sustancias químicas están presentes allí también como parte del desarrollo del aula, en términos curriculares. Pienso en la Escuela de Artes y Artesanías de la UTU, conocida como FIGARI, por ejemplo. Allí los cursos de arte tienen que ver con la manipulación de algunos agentes químicos que son parte de los elementos de trabajo, ¿sí? Pienso también en la presencia y desarrollo de actividades por parte de funcionarios en un taller de soldadura, ¿sí? Donde el proceso en sí de la soldadura pone de manifiesto al ambiente la liberación de agentes químicos, ¿sí? Que agentes químicos son parte, es una materia prima más en el desarrollo de lo curricular. Después, en el aula, si pensamos en un docente de una asignatura de, teórica, quizás, donde no estemos en el entorno de taller de laboratorio, bueno, ya vimos que el agente químico también está presente de distintas formas, ¿sí? Ya sea por medio de alguna superficie que fue higienizada, o bien por el polvo de tiza. Ahora después vamos a ver, capaz que hacemos alguna encuesta, cuántos de ustedes siguen usando la tiza como un medio más de trabajo, pero digo, es un elemento que está presente claramente y nos vemos expuestos en el día a día. Bueno, en términos de la afección a la salud puede ser muy variada. Los grados de efectos pueden ser muy distintos a partir de las propias características de las personas y también en fruto del grado de exposición y obviamente las propias características las propias características químicas, toxicológicas de esas sustancias podrán generar efectos más o menos negativos sobre la salud de las personas. Bueno, avanzamos un poquito Sí, en la presentación. ahí está. Bueno, en cuanto al riesgo ergonómico y la postura, que volvemos a decir, nosotros lo que estamos haciendo acá es tratando justamente de contar cómo son o cuáles son los riesgos presentes en los lugares de trabajo, que ustedes los deben de conocer también muy bien. Y bueno, y no quiere decir que esto sea la solución de nada, ni estamos diciendo que acá está todo lindo, ¿no? Al contrario, estamos mostrando Y que sean los únicos. Estamos poniendo la mirada quizás en los más en significativos a partir de los reconocer, datos. para poder uno tener presente cómo actuar, lo primero que tiene que hacer es conocer, porque si nosotros no les damos este tipo de charlas donde tengan el conocimiento de cuáles son los riesgos, ponerle un nombre a esos riesgos, clasificarlos, entenderlos desde ese lado para también ayudar a lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos por ustedes mismos, para después llevar las dificultades que están teniendo en sus lugares de trabajo a los ámbitos que corresponden, como las comisiones bipartitas, los ámbitos de negociación, donde se plantean las carencias y las dificultades que tienen. Muchas veces los formadores, los que son, hay muchas personas que les interesa este tema, se forman los delegados, ¿verdad? Y son quienes hacen a veces más la identificación de los riesgos. Pero la realidad es que ustedes mismos pueden hacer esta identificación a partir de lo que nosotros les estamos brindando como información para que ustedes conozcan un poco cómo a qué normativas están expuestos, a qué cosas pueden ayudarles para cómo nombrarlos y presentar este tipo de problemáticas que sabemos que la tienen. Como dijimos, el alto porcentaje que hay de riesgo en los distintos lugares, cuando hicimos al principio, ¿no? Los porcentajes. Esto es lo mismo, el riesgo ergonómico, como dijimos, parte dentro de esa clasificación del riesgo que tiene que ver con los movimientos, por ejemplo, de bipedestación prolongada. Los docentes pasan, como ustedes saben, muchas horas parados, muchas horas sentados. Entonces, como decíamos, tanto el estar muchas horas sentado, muchas horas parado, puede afectar la salud. ¿Desde cuánto? Desde las consecuencias de las varices,
la insuficiencia venosa que lleva a edemas, o sea, las piernas hinchadas, la fatiga muscular, patologías de columna también, que tienen que ver, como les decía, a veces es multifactorial, pero puede la tarea que ustedes realizan, además, yo pienso los que viajan largas distancias, los que viajan, por ejemplo, en distintos medios de transporte, para que el lugar le queda muy lejos, entonces tienen que ir caminando muchos kilómetros o ir en moto, y entonces las vibraciones de la moto y el camino por el que van también influye. También tiene que ver con si hay muchas escaleras, si tiene que bajar, subir escaleras, tiene 2 horas de ómnibus para ir, 2 horas de ómnibus para volver, eso lleva a también problemas ergonómicos, que tienen que ver con, después nosotros lo vemos acá en Junta Médica cuando piden el cambio o traslado a un lugar más cercano de su domicilio por un problema de columna, perdón, o piden porque no se pueden trasladar, porque ya no pueden viajar mucho en el ómnibus por un problema de columna. Entonces, como veíamos, esos riesgos están presentes no solo por el tipo de silla, porque por más que le demos una silla preciosa, súper ergonómica, el riesgo va a estar igual y tal vez va a ser menor, pero la postura, si nosotros seguimos muchas horas sentadas o muchas horas paradas o como decíamos, sin hacer una pausa activa, por más espectacular que sean las condiciones ergonómicas, igualmente van a aparecer problemas de columna. Por eso es tan importante todo esto. Bueno, perdón que me viene la tos. Las posturas forzadas, como decíamos, lo de flexionar el tronco, trabajar en cuclillas o de rodillas, lo vemos mucho en los docentes de educación inicial, ¿no? Que todo más chiquito, las mesitas son chiquitas, a veces tienen que agacharse mucho, o estar más de cuclillas para hablar, ¿no? A los niños. Entonces, a veces es que esa postura de estar agachado, más que nada flexionado o en sillas más pequeñas, lleva a también dolores osteoarticulares, con problemas relacionados a esa tarea. Los movimientos repetitivos, hablamos más que nada, si bien la escritura, no tanto solo en el pizarrón, sino en el teclado, en el mouse, y la escritura en sí, donde tienen que corregir, no sé cuántos están más tecnólogos, digamos, y usan más computadora, menos a papel, esa es la realidad, se está usando mucho menos la escritura a papel, es más automático, pero igualmente seguimos viendo varios docentes con problemas de tendinitis, del síndrome del túnel carpiano, y epicondilitis, sobre todo, que son este tipo de patologías que aparecen a largo plazo. Se habla más de, en este riesgo, lo que tiene que ver con enfermedades profesionales o enfermedades a largo plazo. Entonces, no lo van a ver tan inmediato como el riesgo biológico, la gripe, un accidente laboral, que no es este seminario, tenemos un seminario específico de accidentes, donde ustedes se caen y se tropiezan. Acá estamos hablando de que una postura, una mala postura o una tarea realizada de una forma repetitiva a lo largo de los años puede llegar a tener este impacto en la salud, ¿tá? Pero no nos damos cuenta en forma inmediata, aparece muchos años después de estar trabajando en esas condiciones. Y como vemos, dentro de la ANEP también se vio en este estudio que se hizo en el 2008, como les decía, con lo que tiene que ver con la Cátedra de Salud Ocupacional, que se llama así, Condiciones de Trabajo y Salud. Se vio que las patologías osteomusculares son la primera causa de licencia médica dentro de los docentes del ANEP, y después al final vamos a ver que hay otras ¿Cómo estamos hoy? Digo, dentro de la ANEP. ¿Cómo estamos hoy hasta el 2024? ¿Cuáles son las patologías más frecuentes dentro de los docentes de ANEP? La patología de la voz. Más o menos ya de esto ya lo hablamos, ¿no? Bueno, porque ya hablamos de los factores ergonómicos, de la patología de la voz, que bueno, el 80% de los docentes, estos son informes de la OMS, presentarán algún trastorno de la voz a lo largo de su carrera, el 33% tienen una disfonía durante la actividad, y los docentes son el grupo ocupacional con mayor prevalencia de patología vocal a nivel mundial. En Uruguay representan un 12% de las consultas en los servicios de salud. Después, dentro de factores de riesgo en el aula, el ruido de fondo, la humedad ambiental, el ritmo de habla sostenido sin pausa, sin descanso, la falta de formación en técnicas de higiene vocal, en la formación docente, son todos factores de riesgo que pueden llevar a la patología de la voz. Y bueno, hay que hablar con grupos de mucha cantidad de alumnos que tengan que hablar sobre
por encima de ese ruido de base que existe, de no tener un medio de, por ejemplo, un micrófono, un medio que ayude a poder tener un tono de voz más elevado. Claro, la amplificación que habla allí. Y también lo vimos la falta de capacitación, ¿no? Eso hablando con docentes que están egresados ahora más jóvenes, nos decían acá en el servicio médico que los vemos venir con disfonías o con problemas para pedir un cambio a docencia indirecta de repente, ¿no? Con un tema de disfonía. Y lo vemos que a veces ni siquiera han tenido una formación específica de la voz. Hicimos un seminario sobre el tema de la voz con otorrinos y eso con audiólogo hace un año o dos, con la doctora Petit. Está en la plataforma de formación, dentro del material si ustedes lo quieren ver, porque eso es un seminario aparte, todo, patología de la voz, fíjense qué importante es la patología de la voz dentro de la tarea docente, cómo le pasa a las personas que trabajan mucho con su voz, ¿no? Como los cantantes, como también otros telefonistas, por ejemplo, o sea que es muy común la patología de la voz dentro de las personas que trabajan principalmente como esa herramienta de trabajo, la voz en sí. Y ahí en ese taller se dan técnicas de prevención para evitar la patología. Bueno, ay, se me pasó. Ahora vamos a ver otro de los riesgos que, como dijimos, es el lema también de este año de la OMS, ¿no? Acá la compañera Romina Laguna. Bueno, muy bien. Bueno, otro de los riesgos, como mencionaban las compañeras y los compañeros, es el psicosocial, que es el que vivimos a diario y no solamente en la tarea docente, sino que está presente en todo tipo de actividad laboral. Y pasando ya un poquito a la definición, bueno, que es, bueno, justamente son aquellas condiciones e interacciones que se dan en el lugar de trabajo que son derivadas de la organización. No, deja eso, la anterior. Que están derivadas de la organización, del contenido y de la gestión del trabajo. En realidad, los factores están en todos los lugares, los factores psicosociales, pero cuando empiezan a afectar la tarea, cuando empieza a incidir en la motivación, en la satisfacción laboral, en la persona, en la salud emocional, social, colectiva, bueno, ahí ya hablamos de riesgo. De por sí los factores están presentes, pero se convierten en nocivos cuando generan un malestar en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y cómo los podemos ver? Bueno, en el ambiente de trabajo. Hoy estuvieron viendo, yo estuve viendo el chat que hablaban de las condiciones físicas. Yo también soy docente y sé lo que es no tener una buena ventilación, pasar frío en el salón, por ejemplo, ahora que se vinieron los fríos y dar clase cuando no hay un aire. La carga laboral, el no tener autonomía a veces para decidir, o sea, o incidir en las decisiones, el no tener recursos. Recursos, por ejemplo, desde humanos, como hoy hablaban en el chat, como también materiales, tecnológicos, y muchos de los materiales que salen de nosotros también. Se ven las relaciones interpersonales en el clima escolar. Estuve viendo ahí que también decían de la violencia y la falta de respeto, y eso es algo que yo también lo veo a diario con los estudiantes. También lo que tiene que ver con el relacionamiento entre colegas, con las personas a nivel directivo, gerencial. Lo que tiene que ver con la comunidad, eso también se ve en el relacionamiento que puede estar afectando a los trabajadores, los padres principalmente. Y después en los factores individuales, nuestras capacidades, nuestros recursos para poder afrontar estas situaciones, las expectativas, nuestras necesidades y también nuestro contexto personal, es decir, nuestra vida familiar y todo lo que engloba a nuestra vida fuera del trabajo, que ahí es donde también tenemos un gran problema, donde está el límite, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapo, en el que a veces el límite no está muy claro, porque todos sabemos que nos llevamos mucho trabajo a nuestra casa, que no son las horas de docencia ni son las horas de coordinación, sino también las horas que nosotros invertimos preparando material, haciendo videos, etc. Y ahí es donde entramos a los factores que podemos identificar fácilmente, ¿no? La sobrecarga de las tareas administrativas. Como ustedes saben, se da la clase, sí, perfecto, pero se tiene que planificar. Hay un portafolio docente donde hay que subir juicios, donde hay que subir calificaciones, donde hay que hacer toda la planificación anual.
Entonces eso lleva mucho trabajo extra que está por fuera de las horas que efectivamente nosotros trabajamos o que figuran en la planilla. La falta de los recursos didácticos, que eso lo mencionaba anteriormente, que tiene que ver con, bueno, que muchas cosas salen de nosotros, ¿no? Porque a veces no hay para imprimir, no hay hojas, no hay tinta, no hay toner, bueno, nosotros tenemos que llevar el material. Es verdad que ahora la tecnología ha facilitado bastante, aunque eso también nos ha jugado en contra, porque bueno, está todo el tema del celular, que a veces poner el límite ahí está bastante difícil, ¿no? Horarios fragmentados a extendidos. Bueno, ¿a quién no le ha pasado de entrar temprano, tener que irse, volver más tarde, comer ahí en algún rinconcito porque hay que seguir después la jornada? Entonces eso también incide en ese desgaste. La escasa participación en las decisiones, que a veces es lo que yo les comentaba, a veces ya vienen las circulares, vienen resoluciones, ya vienen determinaciones en el que nosotros nos tenemos que adaptar y a veces no compartimos y no contamos con los espacios justamente para poder plantear esas inquietudes o nuestras ideas. Y la inestabilidad o precariedad laboral, que eso a veces se ve en algunas materias que se han recortado la carga horaria. En el aula, bueno, grupos numerosos, que sabemos que es muy difícil a veces poder sostener la atención de los grupos numerosos. Ahí entro de vuelta con el tema del celular, que se dispersan bastante. La violencia, en este caso la escolar, que ahí bueno, no solamente con los estudiantes, sino también con los padres. Las demandas emocionales de los estudiantes, eso influye muchísimo, porque a veces uno va con una planificación, tiene un tema para dar, pero se ve que el grupo está con una determinada situación. Uno no puede dar ese tema, tiene que atender a la situación, porque no va a ser efectiva esa clase. La presión por los resultados. A veces se nos exige mucho de que el grupo tiene que pasar, de que tiene que tener determinadas notas, y nosotros estamos sintiendo esa tensión a veces de que tenemos que llegar a una meta o a algún objetivo. Y a veces la falta de apoyo, ¿no? A veces sentimos que no contamos con el apoyo bueno, de los superiores. Voy a poner un ejemplo, pero muy positivo en este caso en el tema del celular, que bueno, que estaban, por ejemplo, a veces en algunas clases difícil de que dejaran los celulares, bueno, la dirección sacó una circular de que nosotros los docentes teníamos la posibilidad de, bueno, trabajar sin, o sea, con la posibilidad de que no contaran con el celular y que la persona que no adhiriera, bueno, ya se iba a tomar otras medidas. Y eso me parece que está bueno. Cuando a veces tenemos apoyo en nuestras decisiones, nos sentimos respaldados y nuestro accionar es otro. Ahora, cuando sabemos que podemos tomar una determinación y eso tiene consecuencias, bueno, claramente nuestro comportamiento va a ser muy distinto. A nivel de relaciones, bueno, conflictos con compañeros, con directivos, eh, eso también nos incide porque el clima laboral es importante. ¿Va? Por más que estemos un rato o mucho tiempo en el centro educativo, el llevarnos bien, el saber que hay buena energía, que hay buen compañerismo, que hay colaboración es fundamental. La comunicación, cuando no es buena, sabemos que eso también nos va a jugar en contra, cuando sacan comunicados y no nos llegan, cuando nos enteramos a veces del tema de situaciones que llegamos al centro educativo y no nos avisaron. El no tener reconocimiento, eso nos impacta en la autoestima laboral. Eso viene también relacionado con el sentirnos desvalorizados, es decir, sentir que la tarea docente no es reconocida, no es vista con un valor. Y bueno, el relacionamiento que es difícil a veces con las familias, que es lo que estamos viendo últimamente, a veces con estos casos de violencia. Pasa, Leti, por favor. Las señales de alerta, ¿cómo me voy a dar cuenta? Bueno, hay señales físicas que en esto no voy a entrar, porque hay otras instancias en las que las compañeras van a profundizar, pero bueno, todo el tema es sentirse cansado, tener dolores de cabeza frecuentes, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación, todo el tema de dolor cervicales, alteraciones, me imagino, digestivas. Bueno, lo que tiene que ver con esas señales que nos da nuestro organismo que sabemos que no es habitual. Las cognitivas, bueno, dificultad para concentrarnos, olvidos, tener pensamientos negativos recurrentes, bloqueos.
A nivel emocional, estar irritado, sentir tristeza, ansiedad, sensación de vacío, desmotivación, es decir, básicamente no tener ganas de ir a trabajar ni hacer ninguna otra actividad. Y conductuales, lo que tiene que ver con el ausentismo, el aislamiento, el bajo rendimiento y altas tasas de conflictividad. Pasá, Leti. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias de estar expuesto al riesgo psicosocial? Bueno, el estrés, que es algo que hemos conversado ya bastante, el estrés prolongado que empieza a afectarnos en todas las esferas de nuestra vida, el síndrome de burnout, que es este agotamiento ya profundo, en el que ya básicamente muchas personas deciden dejar de trabajar porque es insostenido la situación. La violencia laboral, que ahí no hay distinción, es violencia en general, con compañero, con colega, puede ser con un auxiliar de servicio, puede ser con el auxiliar de cocina, puede ser con padres, con la comunidad, etcétera, pero que eso afecta. Y no estoy hablando solo de la física, estoy hablando de la psicológica, de la emocional, de los comentarios, de verbalizaciones que nos empiezan a afectar. Acoso laboral, que bueno, que también está presente entre colegas o con jerarquías, que eso también empieza a afectar o incidir en nuestra salud. Ansiedad y depresión, que hemos estado viendo en todo lo que tiene que ver con las certificaciones, que bueno, que lamentablemente está aumentando esta sintomatología. Y después el desgaste emocional por esta exposición continua, también que se dice de fatiga por compasión, a veces al sufrimiento de los alumnos. A veces nos ha pasado de enfrentarnos a situaciones que son realmente difíciles, y bueno, y eso lo llevamos a nuestras casas porque no nos podemos despegar de esa situación y termina también afectándonos. Pasá, por favor, Leti. A nivel individual, bueno, las repercusiones ya los habíamos mencionado, enfermedades que afectan a todo el organismo, pero además de la ansiedad y la depresión, a veces puede aumentar el consumo problemático de sustancias y bueno, y todo lo que tiene que ver con ese desgano que persiste en el tiempo, que hasta nos lleva a pensar a no querer ir más y a veces, en algunos casos, hasta abandonar la profesión. A nivel grupal, bueno, lo que también habíamos mencionado, el deterioro del clima, porque si el relacionamiento no es bueno, la comunicación es deficiente, si yo no me siento reconocido, si no me siento valorado, también va a incidir en el clima, ¿no? En esto de la conflictiva. El tema del debilitamiento del sentido de pertenencia. Todo esto lo que hace es que, bueno, que ya no disfrutemos de la profesión y que ya no tengamos esas ganas o ese sentido de seguir apostando o a veces a seguir, como se dice, poniendo la camiseta porque estamos realmente cansados. Y el proceso educativo, bueno, hay un deterioro a veces en la calidad de la enseñanza, a veces se generan conflictos y que no se permite. Tengo un problema con los comentarios porque me empiezan a aparecer en la pantalla y no puedo leer, por eso tengo como este delay. La ruptura que le decía del vínculo docente-alumno, ¿tá? Que a veces se generan situaciones que, bueno, que a veces terminan incidiendo en ese vínculo que se va deteriorando, ¿no? Y bueno, obviamente cuando a veces el docente no se siente bien, a veces tiene algunas conductas que, bueno, que termina impactando en el estudiante. No se olviden que nosotros somos referentes para ellos también. ¿Leti? Bueno, y para seguir con el tema de la estadística, que los números también dicen mucho, no solamente las palabras, sino que respaldarlo con datos. Esto es una zona de investigaciones de Uruguay y de América Latina y del mundo. Bueno, el 29% de los docentes uruguayos tienen un nivel de bienestar bajo, es decir, se sienten insatisfechos. El 42% presenta valores altos en al menos una de las dimensiones de burnout. La del burnout tiene tres dimensiones. Uno es el agotamiento emocional, esa falta de energía. La otra dimensión es la despersonalización, que es esta como insensibilidad, esta incapacidad de sentir. Y la tercera tiene que ver con la baja realización, no sentirse como ineficaz.
¿tá? Entonces, bueno, el 42% de los docentes ha presentado por lo menos una de esta dimensión de burnout. El 65% reportó, bueno, dolores de espalda, cervicales, más dolor corporal en este último año. El 46% reportó angustia o síntomas de ansiedad. El 70%, esto ya es en Colombia, bueno, presentó burnout entre leve y extremo, y el 60% de los docentes, bueno, chilenos presenta síndrome de burnout. Es decir, que bueno, que los riesgos psicosociales sostenidos en el tiempo realmente están generando, lo muestran los números, están generando un impacto importante en la salud. Pasa, Leti. Y ahora, en esto de que ustedes preguntaban en el chat cómo se hace, bueno, acá no vamos a dar soluciones mágicas, porque para cada uno es diferente. Todos tenemos recursos, tenemos capacidades, tenemos habilidades, tenemos medidas o determinadas habilidades para enfrentar los conflictos o las situaciones de muy diversas maneras. Entonces lo que a uno de repente le puede servir, a otro no. Pero el autocuidado, hacer pausas, uno se conoce, uno sabe cuando está cansado, uno sabe cuándo necesita parar. Muchos van a necesitar quizás alguna técnica de respiración, de relajación cuando termina la jornada, o muchos cuando empieza la jornada. El ejercicio, más allá de la parte física, ya sabemos que tiene un impacto emocional importante porque nos permite justamente eso, ¿no? Desconectarnos y poner límites entre la vida laboral y personal, que debe ser de las más difíciles de todos. A nivel individual, bueno, sí, también lo habían dicho, el hecho de a veces hacer algunos procesos terapéuticos. A algunos también les sirve, pero no es obligación y cada uno determina cuándo lo necesita. El apoyo también, lo que tiene que ver con el apoyo familiar, el apoyo de amigos, el tener redes de contacto, eso es fundamental también. A nivel docente, bueno, tener grupos no siempre es posible, es verdad, porque a veces en los grupos de coordinación se hablan, bueno, de temas pedagógicos, pero el poder tener instancias con los docentes para conversar lo que les sucede día a día, para entre todos encontrar soluciones, para darse apoyo, es fundamental. Estos espacios de escucha y contención, la comunicación asertiva, eso también incide a nivel grupo y lo fortalece muchísimo. Y a nivel organizacional, que bueno, que eso es en lo que menos nosotros podemos incidir muchas veces, pero esto quizá va más para las personas, los directivos, es el tema de revisar a veces la carga administrativa, facilitar recursos, instancias de formación, conocer protocolos, porque están saliendo protocolos distintos y a veces nuevos, y nos han pasado en instancias anteriores de formación que no los conocían. Y bueno, y mayor reconocimiento del trabajo docente, que eso también, a veces no es solo un tema salarial, sino reconocer cuando los docentes tienen una buena labor, y no solo a fin de año, porque es cuando termina, sino es una tarea diaria y el ir reconociendo los logros. Pasa, Leti. Y bueno, es importante cuidarse, porque si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder trabajar de esta formación que es tan linda, que es enseñar. Entonces, a veces es necesario pedir ayuda, porque a veces necesitamos desde otra opinión, desde que nos den otra mirada de cómo resolver situaciones, de cómo ver otras realidades. ¿Ah? Tener en cuenta que nuestro bienestar como docentes también impacta directamente en los estudiantes y que a veces pequeños cambios sostenidos generan mejoras, perdón, en esto de que, bueno, ponerme metas, no salir a correr ni a caminar todos los días, pero una vez a la semana capaz que podemos, de hacer una vez cada 15 días una actividad que nos guste, que nos dé disfrute. Esos cambios sostenidos son los que nos van a permitir salir adelante. Adelante. Esto lo seguíamos nosotros, ¿no, Romina? Bueno, un poco de los indicadores que veníamos hablando, también como para tener los números de los datos que se vienen planteando. Hay varios estudios, como ven, que se han realizado tanto en Uruguay, en América Latina y en otros países. Esto más que nada lo mostramos como para que se entienda
que esto no solo pasa en Uruguay, que esto es, cuando hablamos de los riesgos de los docentes, o sea, no solo nos basamos en lo que hay acá en Uruguay, sino que a nivel mundial e internacional, incluso en América Latina, cómo ver los contextos de cada centro educativo y de cada país es totalmente variado, desde la normativa que tienen y demás, pero igualmente vieron que si comparamos con estos valores que hicimos al principio de otros países, con los uruguayos estamos más o menos con los mismos riesgos, o sea que son riesgos casi que inherentes a la tarea docente, por los cuales siempre los tenemos presentes y tenemos que, como vamos a ver, distintas formas de poder, cómo trabajar en eso, ¿no? Tanto de los músculos esqueléticos, que como ya venimos nombrando, en estos valores ya se reportó en el 2004, fíjense, estamos hablando 20 y pico de años para atrás, 22 años para atrás, ya se veía que los docentes tenían dolores de espalda, que habían reportado en estos trabajos realizados. También se encontraron como causas de licencia, principal causa de licencias médicas, la disfonía, como hablábamos, la salud mental. Y creo que en el tema de la salud mental también decíamos una cosa, fíjense, esto era en el 2004, ni que hablar después de la pandemia y durante la pandemia todo el tema que hubo de sobrecarga por el tema informático, por no poder estar en la clase, por tener que reinventar prácticamente formas de educar y de cómo comunicarse con los estudiantes a pesar de esa distancia y de esa situación. O sea que esto del tema de la salud mental también aumentó muchísimo post pandemia, ¿no? No solo durante la pandemia, sino post pandemia, como hicimos también un cambio. Y como ven, en Chile y en Colombia, o sea, en la región, en otros países, también tienen el mismo problema en los docentes de la salud mental, entre un 60 y un 70% de los problemas que se presentaron. Esto fue en el estudio del INED, ¿se acuerdan? Hubo una encuesta que mandaron desde el INED para ver la salud docente, que fue hecha ahí en el 2019, 2020, y la presentaron también acá todos los valores, fue al final del 23, que vinieron y hicieron la presentación, del 24, 24. a fines del 24 está también la presentación de ese estudio y del estudio que se había hecho en facultad con el profesor Tomasina y la gente del INED. Digo, por si les interesa seguir profundizando en estos temas, hay material dentro de la misma página de la ANEP, de los distintos seminarios que se han venido realizando, porque la idea de hoy es algo un pantallazo más general, para que ustedes pues, puedan profundizar en los distintos lugares que nosotros también están en la bibliografía de esta misma presentación, para que puedan ir a buscar más datos si les quieren seguir profundizando. Las enfermedades crónicas que habla la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la OIT, como dijimos, el mayor riesgo cardiovascular, metabólico, que también tiene que ver por el tema no solo del estrés, sino por la mala alimentación. A veces el no comer adecuadamente, comer frío, no comer lo terminamos comprando, siempre comida comprada, porque no podemos llevarnos un tupper de casa o no tenemos donde calentarlo, entonces terminamos comiendo muchas harinas y muchas de otro tipo de alimentación que de repente no es la más saludable. Y también, bueno, como dijimos, el riesgo biológico está muy alto en estos meses de invierno, sobre todo, ¿no? Las enfermedades respiratorias, que lleva, como dijimos, un costo y un impacto importante. En la salud general de la población, ¿no? Ahí está. Y estos son los datos de la NEP, que acá la doctora Carvajal también les va a informar que surge de estos estudios que se hacen con las certificaciones que llegan a la NEP por medio del Banco de Previsión Social, que si bien no nos dan datos, o Sí, con sí. tal vez la confidencialidad de los datos que mandan, Sí, no sabemos. Si bien nosotros no sabemos de qué se enferma cada persona, porque por la confidencialidad de los datos y todo lo que tiene que ver con AYESIC, pero nos llegan sí la cifra de patologías más frecuentes de certificación. Sí lo podemos sacar a esta información desde las juntas médicas, cuando nosotros evaluamos a las personas, a los funcionarios de una junta médica por distintas patologías, ahí sí podemos hacer un diagnóstico de situación de cómo están de cómo está la salud de los docentes, bueno, en este caso docentes porque, bueno, este seminario es para docentes, pero cómo está la situación de salud en general. Entonces, como ustedes ven ahí abajo, en el color celestito están las enfermedades del sistema respiratorio, que como ven son las que predominan
Bueno, por la característica de la tarea y por el riesgo al que ustedes están expuestos normalmente, y esto seguramente esto viene en aumento. Si ustedes ven en el 2020 la baja notoria de este tipo de patologías, ahí en 2020, 2021, fue en plena pandemia que como no había presencialidad y estaban muchas personas con el teletrabajo, todo esto disminuyó, porque como la gente también trabajaba desde su casa, estaban convalidados y seguían trabajando igual, eso era tapabocas, toda la incidencia de patologías disminuyeron notoriamente por lo que ustedes ven en el 2020 y en el 2021. Las enfermedades del sistema osteomiarticular, patologías de columna, de miembros superiores, la fibromialgia, todas esas las vemos en la columna gris, ¿tá? Que por lo general está en el tercer lugar. Después tenemos las enfermedades del sistema digestivo, en el azul más fuerte, y las patologías, trastornos mentales y del comportamiento, que tienen todo que ver con la salud mental, donde lo predomina el trastorno de depresión, ansiedad, la ansiedad generalizada, son las patologías más frecuentes, son las que son en segundo lugar en cantidad de personas, pero son las que tienen mayor cantidad de tiempo, ¿no? De certificación. Pero, y después, en cuarto lugar, vemos las enfermedades infecciosas. Ustedes ven entonces que las patologías respiratorias son las más frecuentes dentro del grupo de docentes, seguido por la de salud mental y la osteomiarticular. Tenemos esa va variando, si bien ha ido variando después de la pandemia, pero vemos que se va manteniendo los mismos valores. Los valores acá son valores de relación, ¿tá? Pero las patologías del sistema respiratorio son las más frecuentes de causal de certificación. Y dentro del causal de días de certificación son las patologías de trastornos mentales y de comportamiento. Y dentro de ellas, reiteramos, son trastornos de depresión y ansiedad. Estos datos, como dijimos, es nuestros, es de Uruguay, es de la ANEP. Es de la ANEP. Bueno, y acá dejamos abierto para las preguntas, los comentarios. Queríamos agregar algo más que tiene que ver con alguna de las cosas que nombró Romina en cuanto a los distintos protocolos y bueno, como decíamos, dentro de la ANEP a veces hay mucho tema de comunicación que no llega a las instituciones, ¿no? Por ejemplo, esto de los protocolos no se desconocen, ¿no? Claro, porque en base a toda la información que ya transmitimos, también a ver qué es lo que se puede brindar, en qué podemos ayudar nosotros de la creación de este servicio, de este departamento, de salud y seguridad laboral, que ustedes saben que no hace mucho que fue creado. Entonces, ¿cómo podemos colaborar en lo que tiene que ver con la prevención y la promoción de salud en base a toda la información que dimos? Nosotros no desconocemos, y por esa misma, como no desconocemos la situación y las condiciones inmediatamente de trabajo en las que están insertos los docentes, es más, muchos trabajamos también en la educación, nos iniciamos en la educación hace muchísimos años, en mi caso, por ejemplo, hace 36 años que trabajo en la enseñanza, conozco muy bien lo que es lo que son los centros educativos, lo que es el perfil de salud, de enfermedad de los docentes y los no docentes también. Entonces, en base a toda esa experiencia, ese conocimiento que fuimos brindando anteriormente, bueno, es que se generó este Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo, y en base a eso es que nosotros trabajamos para poder, no sé si dar soluciones, pero poder colaborar a que estas cosas vayan cambiando, de a poco puedan ir cambiando y mejorando las condiciones de trabajo de todos los funcionarios. Que institucionalmente esa mirada de la prevención se haga carne en términos de las políticas institucionales a la interna de la ANEP. Ese es un gran objetivo, el pensar dispositivos que de forma sistemática se vayan incorporando a lo que son las condiciones, las tareas rutinarias, y la mirada de la prevención sea un elemento más incorporado al desarrollo de la tarea, no sea un elemento reactivo o se promueva quizás un control a partir de constatar lesiones significativas, sino empezar a incorporar la mirada preventiva ya en el diseño, ya en el garantizar las condiciones del día a día. Obviamente las realidades de la ANEP, estamos hablando que la ANEP es la institución, la organización más grande en términos de cantidad de funcionarios a nivel del Estado, con presencia en todo el país, con condiciones sumamente dinámicas y distintas en función de un centro escolar inmerso en una comunidad, una oficina inmersa en otra realidad. O sea, todos esos elementos son elementos informativos
un gran objetivo también del equipo pasa por empezar a registrar cada uno de estos episodios que ocurren con impacto negativo en las instalaciones, en los funcionarios, para también hacer visible ese impacto y se puedan promover una toma de decisión donde la prevención sea parte de la discusión. Ese es un gran compromiso. Ahí está. Y nosotros vamos a pasar ahora el correo para que ustedes se puedan comunicar con nosotros. Además, decirles, capaz que ya lo saben, que existe un protocolo de acoso en la ANEP, un protocolo de violencia, que son los pasos a seguir en caso de que una persona sufra violencia por parte externa a la institución. Además del protocolo de acoso, bueno, nuestro correo para que se puedan contactar, un protocolo de accidentes laborales, también cómo actuar frente a un accidente laboral, quiénes son los que están, que también para eso hacemos un taller específico de accidentes laborales, qué pasa cuando una persona se accidenta en el lugar de trabajo, qué pasa cuando es docente, qué pasa cuando es no docente, qué pasa con la circular 34, que ampara también a aquellas personas que tuvieron un accidente laboral. Toda esa información está, podemos nosotros brindarla, si tienen alguna duda nos pueden hacer esa consulta, porque también es importante que sepan. También estamos brindando taller de primeros auxilios para que viene, ¿no? El próximo en mayo tienen el taller de primeros auxilios, va a ser a fines de mayo. Ya les comentamos, es así también como esta modalidad, 100% online para los que puedan conectarse de cualquier parte. O sea, vamos a estar hablando básicamente de primeros auxilios, no es lo que es RCP, que tiene que ver con el hacer el masaje y toda la parte práctica, que esos talleres también se está trabajando para ver cuándo empiezan, pero nosotros igualmente venimos dando ya hace varios años el seminario web de primeros auxilios para brindar esas herramientas de cómo actuar frente a incluso los riesgos, la parte psicológica también. Van a tener varios talleres de las emociones, o sea, tenemos pensado a lo largo de este año, van a ir viendo en la plataforma, seminarios de este tipo para, por ejemplo, hay uno de las emociones que lo van a estar trabajando también con la licenciada, con Romina y con la doctora Carvajal. Hay varias... Prevención de incendios tenemos prevención de incendios. Manipulación de agentes químicos. Claro, distintos seminarios web que pensamos este año hacerlos así, de seminarios que sea algo más dinámico, así como de una horita y algo, para que puedan llevar ideas de cosas grandes. Pero digo, todo esto es a fin de generarles herramientas a los trabajadores para que también ustedes puedan tomar como esto de la cultura del autocuidado, ¿no? Y de saber cómo empoderarse del problema que hay en nuestro centro y saber cómo ponerle nombre a las cosas que nos están pasando. ¿Qué es esto? ¿Es un riesgo en el trabajo? ¿De qué tipo? Hay un riesgo que sabemos que es biológico, químico, ¿no? Cómo poderlo fundamentar para llevar al momento de hacer una nota, una carta para presentar a la dirección, o llevarlo, como dijimos, en un ámbito de negociación colectiva, en las distintas instancias, en las inspecciones, o incluso nosotros mismos se acercan muchas veces a decirnos, mira, pasa esto, nos pasó esto en nuestra escuela, y queremos saber cómo podemos abordarlo. Y nosotros desde acá le podemos dar un asesoramiento a esos trabajadores que están teniendo ese problema. Como decíamos, no son soluciones mágicas, pero bueno, tratamos de, dentro de todas las carencias que tiene el ANEM, poder orientarlos y darles estas herramientas que es el conocimiento, que nada más y nada menos que lo mismo que hacen ustedes de brindarle el conocimiento a los alumnos. Nosotros tratamos desde el equipo de salud y seguridad brindarles el conocimiento para que ustedes tengan esa herramienta también para ver lo que les está pasando en su lugar de trabajo, que a veces uno no encuentra qué nombre ponerle, ¿no? A lo que le pasa, ni cómo abordarlo. Hay una gran premisa que hace a la gestión de los riesgos en los entornos de trabajo, que hace a la prevención de riesgos laborales, que tiene que ver con justamente la participación. Más allá de ser una premisa, un lineamiento, el estar convencidos de que es un factor fundamental para el control de los riesgos de trabajo, también es un requisito en términos legales. La normativa en Uruguay establece que los trabajadores deben estar involucrados en esa gestión de los riesgos laborales. Y la gestión de los riesgos laborales pasa ni más ni menos que por la identificación, por la adopción de controles, por la vigilancia de la salud, por la puesta en común, ¿sí? En cuanto a la discusión de los espacios que de alguna forma orienten a la información, a la formación, a la discusión. Nosotros entendemos
muy valiosos y que también nos ayudan a nosotros a poder dimensionar el impacto de esos riesgos más allá de los datos que podamos identificar, porque nos nutre mucho el intercambio con los propios trabajadores, más allá de la mirada técnica, científica, de la experiencia que podamos tener. Obviamente es distinto el análisis que podemos desarrollar nosotros desde nuestro lugar de trabajo, por más experiencia y por más llegada que podamos tener a las distintas dependencias de la red, que aquellas personas que están 8 horas, 6 horas, 10 horas todos los días inmersos e interactuando con las condiciones y los espacios de trabajo que de alguna forma ponen de manifiesto riesgos en el trabajo. Y claramente, lógicamente, para cada uno de nosotros, el riesgo más significativo, la condición más significativa es aquella que nos rodea, aquella que nos impacta en el día a día, y bajo ningún argumento el objetivo es desestimarlo, pero sí tratar de acercar insumos para, bueno, que esa información, eso que identificamos, se canalice de la forma más adecuada posible para poder promover controles a corto, mediano y largo plazo. Y nos ayude también a nosotros a argumentar muchísimo hacia las autoridades para que se discuta quizás considerando otros elementos muy valiosos que hacen a la prevención de los riesgos laborales. Romina, no sé si querías acotar algo tú en el cierre o ya vamos pasando y A las dando atención preguntas. a los comentarios y las preguntas. No, simplemente agradecerles a todos por haberse conectado. Sé que se generan muchas inquietudes con esos temas, pero la idea es, bueno, sí, dar formación, información, que ustedes se asesoren. Como decían los compañeros, bueno, nosotros tratamos de acercarles, es verdad, mucha información avalada por las investigaciones, pero no desconocemos la realidad que padecemos, que hemos padecido todos nosotros, que hemos trabajado la enseñanza, y por eso, y ese es como nuestro puntapié para seguir avanzando. Sabemos que muchas de estas instancias, o sea, quedan cortas porque no tenemos nosotras las herramientas para resolver muchas de las situaciones que se generan. Pero bueno, la información siempre es el primer paso y conocer cómo estamos y cómo deberíamos estar es un insumo que considero valioso. Después, bueno, sí, hay que trazar caminos justamente para ver cómo logramos alcanzar esa realidad. Pero lo importante es eso, ¿no? Nosotros queremos eso, ser un insumo de información para que ustedes, bueno, después sigan por su lado tratando de buscar, acercarse con compañeros, generar alianzas y un movimiento interno para justamente poder seguir creciendo en sus lugares de trabajo. Vamos a Eh, ordenar, sí. no, no, y simplemente eso, agradecerles por el tiempo y que después se van a capacitación, lo que es la parte de formación, va a ir informando con tiempo porque es algo que vi en el chat sobre los siguientes temas de capacitación, que ya dijeron primeros auxilios, va a haber uno de salud mental, de las emociones, otros que se van a ampliar más de los riesgos, así que les van a ir avisando con antelación.